Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Al iniciar una vez más este cenáculo histórico que es pasado y presente, y luego de una prolongada ausencia, se encuentra esta noche conmigo el prestante ciudadano y quien yo he calificado junto a Luis Miguel Pereira como una de las mentes más lúcidas y preclaras del derecho dominicano en la contemporaneidad, y así lo han manifestado jurisprudencialmente una serie de casos de cierta trascendencia patrimonial en la República Dominicana, en la que ha figurado Sergio Federico Germán Medrano. Y con don Sergio Federico Germán Medrano, yo quiero ante el país analizar una vez más un tema que está en boga y que yo creo que no ha sido asumido con la responsabilidad, con la delicadeza, con el espíritu crítico depurado, con el estudio de la sociología del derecho, con los antecedentes históricos y con las peculiaridades del pueblo dominicano, como el anteproyecto de una ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Precisamente en el momento en que don Leonel Fernández Reina dirigía los destinos nacionales y se había promulgado la Constitución, la reforma constitucional del año 2010,
que por abarcadora para Francisco Carvajal, hijo, constituyó una nueva constitución, se discutía y se establecía una edad límite de 75 años a lo que fueran a ir al Tribunal Constitucional. Y recuerdo que el periodismo nacional eligió dos voces autorizadas de la República Dominicana, como lo fue el compañero inseparable de mi padre del Colegio Dominicano de La Salle y de la promoción del año de 1953, Hugo Tolentino Dit, donde establecía claramente frente al país que ninguna legislación comparativa con características similares a las nuestras en el ámbito constitucional se establecía un límite a la edad para ser miembro de un tribunal constitucional. No de una alta corte, de un tribunal constitucional, porque aquí no inventamos una serie de vocablos que no existen en ninguna ley. Queremos copiar todo de fuera. Y Hugo Tolentino Díaz y Sergio Federico Germán Medrano escribió un lúcido artículo en el periódico Hoy, donde también explicaba por cuáles las razones o circunstancias en las cuales él entendía que eso era una aberración, que eso era un snobismo no fundamentado en ninguna, y que hacía que la República Dominicana prescindiera de grandes pensadores en el ámbito constitucional, como lo era en ese momento y lo es mi gran amigo Rafael Luciano Pichardo, como lo fue Juan Manuel Pellerano Gómez y Augusto Luis Sánchez Sanjay, que al momento de la reforma constitucional del 2010 tenían los mayores credenciales frente al país para formar parte de dicha comisión. Y entonces ahora estamos en un momento donde hay una discusión sobre una ley de extinción de dominio. Yo quiero aprovechar, después de su prolongada ausencia, esta noche en pasado y presente ante el país, quiero escuchar al jurista, al pensador, al hombre que ha vivido en plena lucidez procesos importantes en la República Dominicana, porque como yo he reiterado una vez más, y aquí hay que reiterarlo, porque aquí hay mucha gente emitiendo opiniones ante el país sin tener los crisoles ni los credenciales académicos que se requiere. Por eso es que parecemos una orquesta disonante y estamos perdiendo los perfiles como país y como sociedad. Este señor Sergio Federico Germán Medrano, que honrosamente me acompaña esta noche y me ha acompañado en mi trayecto en televisión en los últimos 15 años en la República Dominicana, fue un notable luchador antitrujillista que figura en el libro de Crímenes y Delitos contra la Seguridad Interior y Exterior del Estado, de Luis Enrique Castillo, y el complot develado del elemento aglutinador y líder de lo que en el cultivo del género de la poesía en la literatura nacional se conoció como la generación del 48, como lo fue Rafael Eduardo Valera Benítez, de acuerdo al criterio de un crítico literario, de un poeta y un abogado de la trascendencia de mi inolvidable amigo Rafael Lupo Hernández Rueda. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país, vamos a entrar con don Sergio Federico Germán Medrano para que él analice ante el país con su experiencia vivencial, con su experiencia jurídica, con su visión del mundo y de la sociedad, este anteproyecto de la ley de extinción de dominio que se quiere pasar apresurado. Y hay muchas voces críticas, gente depurada, con un pensamiento jurídico depurado, que no están de acuerdo con mucha del contenido de ese proyecto. Entonces, luego de la primera pausa de pasado y presente, vamos a entrar con don Sergio Federico Germán Medrano para que él nos analice ante el país qué criterio tiene él sobre ese anteproyecto de ley.
De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. Claro. La Famosa, lo más natural. Carvajal, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa de gran interés para el país por los tópicos que trata y las personas que, excluyéndome a mí, asisten a este escenario de televisión a transmitir a la opinión pública nacional sus conocimientos y el diálogo muy interesante e importante contigo. Hoy tú has planteado el tema de la ley de extinción de dominio. Del anteproyecto. Del anteproyecto de sí. Ley de extinción de dominio que se está ventilando actualmente ante el Congreso Nacional. Exactamente. Déjame decirte que lo primero que hay que tomar en cuenta con ese proyecto de ley es su utilidad, su funcionabilidad, su aplicación en el tiempo. Me explico. La ley de extinción de dominio no puede tener efectos retroactivos porque la Constitución de la República Dominicana establece muy claramente el principio de la irretroactividad de la ley. Incluso el principio de la irretroactividad de la ley está en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
está en la Carta de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, está en la Constitución Dominicana. Quiere decir que solamente tomando esos 3 importantes textos de aplicación suprajudicial, porque son constitucionales, Claro. en la República Son Dominicana, obligatorios a todo el mundo. esa ley solamente va a tener aplicación a partir del momento de su promulgación. Y entrada en vigencia. Exactamente, que es cuando entra en vigencia, cuando se promulga, se publica. Entonces, tú te preguntas, no hay que establecer discusiones respecto a los derechos que pueda afectar, porque los derechos a afectar no son derechos existentes, no son derechos preexistentes, no son derechos ya establecidos al amparo de situaciones jurídicas o leyes anteriores a la publicación de la ley, sino a lo que se produzcan con posterioridad a la ley. Claro. Esa es la única aplicación que va a tener la ley, a partir de su publicidad. Incluso, déjame decirte que yo pienso que después de su promulgación, evidentemente, esa ley de una manera o de otra, sea porque la lleve algún órgano de los que tienen vocación para someter la inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, o sea porque en el curso de un litigio se suscite su aplicación, esa ley es lo que va a terminar con una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que no tiene aplicación retroactiva, es decir, que no va a extinguir ningún dominio, ni jurídico, ni material, sea mobiliario o inmobiliario, anterior a su publicación, a su promulgación y publicación. Quiere decir que una ley orgánica, como cualquier otra ley, no tiene aplicación retroactiva, repito. Su única utilidad será extinguir el dominio, es decir, conducir a la expropiación de bienes mal habidos, bienes adquiridos en contradicción con la ley, con posterioridad a su publicación. Esa es la situación que hay. El problema, don Sergio, que se ha suscitado y es la discusión que hay a nivel de opinión pública es que hay algunos legisladores que han insistido al margen de hacer una comisión, pero hay algunos senadores que quieren darle efecto retroactivo a esa ley para juzgar ya situaciones jurídicas preestablecidas. Si hay un relajo, se quieren violentar una serie de procedimientos, tratándose de una ley que tiene que ver con el cambio del derecho a propiedad, con el cambio del debido proceso, de acuerdo al artículo 112 de la Constitución, una ley de naturaleza orgánica y tiene que ser aprobada por una mayoría, por una mayoría. Entonces, aquí lamentablemente eso que usted ha señalado es lo racional, es lo que piensa un jurista con una conciencia crítica depurada que conoce al fondo el derecho positivo dominicano. Pero lo que está en discusión en el Congreso es un mamotreto, es un asunto que va a atentar contra una serie de principios de carácter incluso constitucionales, por lo que ya este actual Tribunal Constitucional la ha establecido con carácter de cosa juzgada en jurisprudencia constitucional, la retroactividad de las leyes en este aspecto de lo que es la legislación positiva dominicana, y usted se ha ido más lejos, se ha ido a cartas y a tratados internacionales de la cual la República Dominicana es signatario, que establece ese mismo principio. Entonces, aquí los empresarios tienen que sincerizarse, don Sergio, porque ese es el tema. Quieren pasar una ley, quieren meter un cuento que la embajada americana está, porque todos aquí quieren de una vez poner que la embajada americana tiene una presión para que se apruebe el término de ese modo, sin uno conocer, porque aquí no ni siquiera hay embajador americano, aquí lo que hay es un encargado de comercial, aquí no ha nombrado ningún embajador, hace 2 años que no hay un embajador americano.
Entonces han inventado, no, que tiene que ser la ley que se pase así. Y esa ley, si se pasa de esa manera, va a crear mucha incertidumbre, va a crear mucha inseguridad jurídica, va a servir como un instrumento de persecución política. Hemos visto, al margen de las ideas políticas de cada quien, que hemos visto ciertos procesos penales donde obviamente una persona que tenga los conocimientos primarios del procedimiento penal se ha dado cuenta que hay una serie de violaciones y hay mucha historia de un resentimiento en muchas de esas cosas. Entonces ese es el punto que yo quiero que usted me vea. Pero si te expliqué la poca utilidad o ninguna utilidad de la ley desde el punto de vista de su irretroactividad, también te puedo decir que en cuanto a su aplicación a partir de su publicación, esa ley puede resultar hasta cierto punto innecesaria, porque aquí se persigue el cohecho. Hay leyes que persiguen el cohecho, persiguen la corrupción, el lavado de activos, persiguen la estafa, persiguen todas las infracciones que atenten contra derechos patrimoniales. Exactamente. Están sancionadas. Y están sancionadas incluso leyes que persiguen la corrupción en la administración pública. Claro. Entonces, esa ley va a chocar con todas esas leyes. Entonces, ¿cuál es la que en un momento determinado que se determine? Te pongo este ejemplo práctico, de práctica jurídica. Te pongo el ejemplo de que se determine una corrupción administrativa en un órgano del Estado. Puede haber desfalco, que está sancionado penalmente, puede haber abuso de confianza, puede haber robo, depende de los elementos constitutivos de la infracción. Exacto. Ahora, en ese momento se aplica la ley penal correspondiente a la infracción de que se trate, pero a la vez todas esas leyes penales particulares y las establecidas incluso en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, están también consideradas la confiscación, incautación o apropiación, o como quiere llamársele, de los objetos que constituyen la infracción, del objeto de la infracción, que es de lo que se haya apropiado el delincuente, ¿verdad? Entonces, también esas leyes conducen a una hiperlegislación, una inflación de legislaciones. Lo que va es a crear el siguiente problema. Te pongo un ejemplo práctico. Se descubre un desfalco en un órgano de la administración pública. Las autoridades de ese órgano someten a la persona a la acción de la justicia. Se supone que lo van a someter por estafa, por abuso de confianza, por desfalco, por lo que sea. Entonces, los abogados van a incidentar diciendo no es el Código Penal el aplicable, es la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es la ley aplicable en ese caso? Entonces va a surgir un conflicto de aplicación de la ley que va a dar lugar a un sobreseimiento del procedimiento penal y a que el encauzamiento y sanción contra el que haya cometido el hecho delictuoso sea un proceso rápido y que culmine en poco tiempo, porque si hay un conflicto sobre la aplicación de la ley entre la ley penal y la ley de extinción de dominio, eso irá de primera instancia a la Corte de Apelación y finalmente a la Suprema Corte de Justicia y hasta el Tribunal Constitucional. Eso es un proceso, como tú sabes, de 7, 8 años. Mientras tanto, el delincuente anda libre bajo fianza y al final el delito se desdibuja en la opinión pública, el delito desaparece en la opinión pública e incluso en los mismos archivos de los organismos judiciales termina siendo un montón de papeles intocados y el delincuente sigue suelto toda la vida al final. Esa es la práctica. Entonces, eso es una de las consecuencias futuras que puede tener la ley de extinción de dominio en cuanto a la aplicación, a su aplicación en la esfera judicial. Entonces, hay muchas veces cuando el legislador va a introducir, el senador o el diputado o las personas que tienen calidad constitucional para introducir una ley, van a proponer,
a someter un proyecto de ley, debe empezar ante todo en el futuro, debe empezar en las consecuencias de la aplicación de la ley, las modalidades de la aplicación de la ley y las posibilidades de que esa ley entre en conflicto con otras leyes existentes, porque no nos vamos ahora a llenar de leyes en los códigos, leyes de ordinarias, leyes extraordinarias, porque va a haber un cúmulo de leyes que al final, como te dije, lo que va a terminar es favoreciendo a los que sean perseguidos por actos delictuosos, con los incidentes de procedimiento que pueden presentarse cuando se invoque un conflicto de aplicación de la ley. Sí, porque yo en el mismo anteproyecto contemplan un procedimiento de incautación de una vez de los bienes a prima fase durante la instrucción del proceso, pero yo he señalado, don Sergio, que nosotros tenemos, yo veía el ministro de la Presidencia, el señor Paliza, diciendo que la ley tenía que ir y que tenía que ir y que tenía que aprobarse como estaba. Y vi un Twitter de Abraham Hasuri y yo le contesté y le dije, miren señores, aquí hay que hacer un curso intensivo para entender los problemas y los trastornos que traería ante el país una ley de extinción de dominio de acuerdo a la redacción actual que tiene el anteproyecto de ley que se encuentra en manos de los legisladores. Aquí tuvimos la experiencia en el 4 de enero del año de 1962, cuando el poeta Balaguer presidía el Consejo de Estado y confiscó todos los bienes que pertenecieron a la familia Trujillo. Y después vino don Fello, don Sergio, y creó el Tribunal de Confiscación General de Bienes, y al final de cuentas no se sabe en manos de quién vino a parar todo. O sea, todo fue un festín. En República Dominicana, leyes que han tenido la naturaleza y las características similares a la ley de extinción de dominio. Tenemos que leer el libro de Julio Cuello de Enriquecimiento Ilícito y Confiscación General de Bienes, que fue una de las primeras publicaciones jurídicas que hizo la edición en Caperdón bajo la égida de Juan Manuel Pellerano Gómez. Entonces ahí es donde viene la cuestión, entonces lo que estamos legislando y estamos adoptando esquema normativo sin que una persona analice desde el punto de vista de la sociología del derecho cuál va a ser el impacto de esa legislación en la seguridad jurídica, en las obligaciones, en el desenvolvimiento del Poder Judicial, en el desenvolvimiento de las actividades económicas y cómo va eso a incidir en la vida de la social dominicana, al fin de cuentas. Son muchos problemas. No, te plantea problemas. También tú tienes que ver desde el punto de vista práctico ya de la aplicación de la ley, su aplicación, incluso en la hipótesis de que se cometiera la barbaridad de darle aplicación retroactiva a esa ley, en violación, repito, del principio de retroactividad de la ley. Eso incluso chocaría con muchas de las medidas precautorias o medidas judiciales que ya se han adoptado en procesos anteriores a la ley. Claro, ¿tú me entiendes? Claro, es decir, que es una ley definitivamente que debe, yo no digo a priori así, porque yo no he tenido la ley en mis manos para estudiarla profundamente en cuanto a su contenido, para ver su... Pero eso de la retroactividad no es un invento, no, ni una fábula. No, por eso. Eso está contenido en el anteproyecto que ellos quieren aprobarle, meterle efectos retroactivos a 20 años para atrás. Eso es lo que te iba a decir, que, ¿entiendes? Y eso no puede ir bajo ninguna circunstancia. Que la ley abarca muchos aspectos, pero que de los tantos aspectos que abarca, el punto culminante y el punto urticario, el punto dañino, el punto controvertido, es el de la retroactividad, la posible aplicación retroactiva de esa ley. Exactamente. Ese es el punto que hay que ver ahí, porque hay principios que no pueden ser violados, porque de violarse establecerían un precedente que conduciría a una persecución retroactiva que tendríamos que comenzarla desde la época de Horacio Vázquez, claro, pasando a los tiempos de Trujillo, después
al Consejo de Estado, a los triunviratos aquellos que hubieron, y habría que revisar todo eso. Ahí anda estando, yo le dije. Todo eso habría que revisarlo. Por eso fue que yo le dije que a Paliza tenían que, no buscando estos historiadores corporativos que hay aquí en la sociedad, no. Historiadores con espíritu crítico depurado, que se estudie bien ese periodo de nuestra historia que va, don Sergio, de la noche del 30 de mayo del año 1991 al 24 de abril. Usted va a ver las gacetas, a quién se le asignaron muchas propiedades y cómo ganariamente. Y también en ese libro de Julio Cuello hay cómo se cometieron muchas injusticias que posteriormente fueron enmendadas por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si el país, si tenemos ya una jurisprudencia constitucional preestablecida, que es un principio que nos viene desde mucho antes, y si vamos a Peñavalle en toda la evolución de la Constitución Dominicana, principio de intratabilidad de la ley. Esto está en la primera Constitución Dominicana del 1844. Claro, viene hasta la fecha. Entonces, si quieren cambiar esos principios para crear un instrumento de persecución política, yo creo que de antemano están haciendo un daño al país, porque si se deja esa redacción como está, esa ley va a nacer con un viso de inconstitucionalidad, porque está violando uno de los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República. Esa es mi humilde opinión. Y deja de decirte algo, que en la aplicación de una ley de esa naturaleza hay que tomar en cuenta muchos aspectos, no solamente el aspecto material de la expropiación de los bienes mal habidos que se hayan producido con anterioridad a la ley, ¿verdad? Que eso es una acción que debe ejercer cualquier ministerio público, cualquier gobierno, cualquier autoridad que tenga facultades, porque acuérdate que aquí el mismo Código Penal establece los plazos de prescripción de cada infracción. Claro. Entonces, yo no me explico por qué es una ley de extinción de dominio ahora se va a aplicar retroactivamente. Sí, muchos de eso, si la persecución contra muchas de esas infracciones, si tiene una condena de 15 años, bueno, tiene 15 años ya, que se puede, durante 15 años se puede perseguir esa infracción hasta tanto pase el plazo de la prescripción de la acción. ¿Tú me entiendes? Y la acción prescribe en los plazos que establece el mismo artículo del Código Penal, que generalmente establece la sanción, o de manera general en el mismo Código Penal, ¿tú entiendes? Que establece un plazo máximo de prescripción. Claro, y yo diría también, don Sergio, desde el punto de vista histórico, a ningún estamento de la sociedad, ningún estamento de la sociedad actual, de la sociedad contemporánea, existe un escrutinio de una ley de extinción de dominio con las características y peculiaridades y competencias de atribución y procedimiento que establece ese anteproyecto de ley. Vamos a sincerizarnos, vamos a hablar claro y vamos a crear leyes que realmente sirvan para de aquí al futuro, no instrumentos para meter miedo ni para estar haciendo persecuciones. Entonces, no se puede violar el principio constitucional que establece la irretroactividad de las leyes. Ahí es donde está el punto controvertido de ese anteproyecto. Y aparte de eso, don Sergio, también yo he visto muchas voces disgregadas, muchas voces disidentes, parecemos una orquesta disonante. Las mentes más lúcidas en el ámbito del derecho constitucional dominicano en la actualidad se han expresado en diversos artículos periodísticos y han establecido su oposición y han señalado que el país debe proceder con mucha cautela para adoptar una legislación de esa naturaleza y que eso tiene que discutirse en el Consejo Económico y Social, que aunque no los criterios del Consejo Económico y Social no son vinculantes de acuerdo a la misma Constitución del 2010, pero trazan una pauta y una concertación en un momento donde, como yo señalé el sábado pasado, estamos perdiendo los perfiles como país, como sociedad. Tenemos un problema migratorio haitiano muy serio. Nosotros no podemos, los dominicanos,
crear más fricciones, ni más, diría, ni posiciones contrapuestas entre nosotros. Tenemos que tener el criterio unificado sobre aspectos fundamentales de la sociedad, porque estamos en una coyuntura histórica muy delicada, de acuerdo a mi humilde criterio, don Celio. Además, Carvajal, yo veo en toda esta fanfarria que se ha organizado en periódicos y en el Congreso, etcétera, es un aspecto demagógico. ¿Por qué? Sencillamente, estamos actualmente en el año 2022. El gobierno tiene, y el Ministerio Público y las autoridades del gobierno responsables de perseguir los actos de corrupción, tienen actualmente la oportunidad y el derecho de perseguir infracciones de corrupción administrativa que se hayan producido en gobiernos anteriores, porque posiblemente no han prescrito. Claro, Toda claro. la prescripción, por ejemplo, de algunos de esas infracciones, Claro. es una prescripción del máximo de la pena, y el máximo de la pena son 5 o 10 años. Claro. Entonces, si tiene una infracción actualmente, la corrupción, un acto de corrupción tiene una prescripción de 10 años, no tenemos que esperar ley de extinción de dominio. Claro. La pueden perseguir para los dos gobiernos que han transcurrido en los últimos 8 años. En los últimos 10 años. Los últimos 10 años. Ahí está abierta la puede prescripción. se puede abrir la investigación y la persecución. Entonces, no sé, para mí me deja con una incertidumbre, un escosor molestoso ver la posibilidad de una ley que va a chocar con los plazos de prescripción del Código Penal. Eso es lo que a mí me preocupa, y que puede abrir en un espacio, un camino para que los abogados penalistas que defienden personas que cometen infracciones se amparen en ese espacio para crear incidentes que al fin y al cabo conduzcan a que no se puedan juzgar los delincuentes de la administración pública durante mucho tiempo. Y se olvida, cae en el olvido. Claro. Y eso no lo estoy diciendo yo. Y son, pues, lo se arman demuestran los hechos históricos. Los procesos interminables. Que busquen todos los procesos que se han iniciado. ¿Quién ha ido preso? Aquí en la apertura de la democracia, Nadie. ¿quién ha sido condenado? Nadie. Bueno, entonces, Nadie. Sí, los asesinos de las hermanas Mirabal fueron los únicos que fueron condenados bajo el Consejo de Estado, y después cuando Monterrey asalta la fortaleza lo puso Osama, en libertad. le dio un salvoconducto para que se fuera, y después estaba Víctor Licino Peña Rivera privando en tratadista de la historia contemporánea dominicana. No, y vinieron todos a pasearse aquí en libertad. Entonces van a pasearse en Después libertad. de un crimen tan horrendo. Exacto, así mismo. Y ninguna autoridad se ocupó de detenerlo. Sí. Porque esos son crímenes que no prescriben, de lesa humanidad. Claro. Solamente mi papá y Valera Benítez en una época, me acuerdo yo, cuando que lo tengo en mi oficina, salieron en primera página del vespertino Última Hora bajo la égida espiritual del licenciado Vigilio Alcántara y el jefe de redacción era don Aníbal de Castro, que le hicieron entrevista a mi papá ese día en la oficina, cuando soltaron a Manota, que Manota estaba, el que terminó dándole los palos a Minerva, que la mató a palos, se sentaba en el Parque de San Cristóbal, tranquilamente, en ese retorno de los trajes blancos de los 12 años del poeta Balaguer, que como muy bien definió Miguel Afonseca, que fue una especie de neotrujillismo espiritual, gozaron de esa impunidad y de ese legado, de esa fe bautismal que le dio un héroe nacional como fue Ramón Montes Arache. Vamos a entrar, don Sergio, ahora en la segunda pausa de Pasado y Presente frente al país y la sociedad dominicana, para seguir conversando sobre otros temas de interés de la contemporaneidad con una mente lúcida y preclara de la sociedad dominicana, como es don Celio Federico Germán Medrano.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Carvajal, los abogados siempre hemos sido críticos de la tardanza en el pronunciamiento de la sentencia en el sistema judicial dominicano. Y además de críticos, renuentes a admitir muchas veces cuando un tribunal está funcionando con la prontitud recomendada para hacer una buena sentencia, pero a la vez no estancar el proceso y estancar la sentencia durante meses y meses. Claro. Y yo no sé si tú has observado las publicaciones que se están haciendo, que hace la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia sobre la cantidad de sentencias que está emitiendo mensualmente. Es realmente admirable el trabajo que están haciendo esos 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Tú puedes entrar para eso, y se lo recomiendo a los abogados que no tengan conocimiento, pueden entrar al web, al sitio de la Suprema Corte de Justicia en Internet. Y en el sitio de la Suprema Corte de Justicia en Internet van a una parte donde publican todas las sentencias mensuales de la Exacto. Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Están haciendo un trabajo que nosotros
hemos criticado en este programa anteriormente las lentitudes y las tardanzas que habían en el pronunciamiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, especialmente en el área civil, que es donde nosotros mayormente ejercemos. Exacto. Pero ahora sí estamos en el deber y en la obligación De reconocerle frente moral al país. e institucional de reconocer ante el país Claro. que hay una Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia que está trabajando con una eficacia, con una prontitud, con una rapidez que no tenemos absolutamente ninguna queja los abogados. Además, está pronunciando sentencias muy interesantes desde el punto de vista del poder creativo de la jurisprudencia. Ustedes saben, lo sabemos los abogados, pero también debemos divulgarlo, que una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia, es decir, en la medida en que los tribunales emiten sentencias, especialmente la Suprema Corte de Justicia, se va creando un cúmulo de sentencias, un conjunto de sentencias que cuando están basadas en los mismos principios y son las mismas soluciones, se llama jurisprudencia. Y esa jurisprudencia equivale, tiene el mismo valor de la ley cuando los jueces van a fallar, porque la aplican como el precedente, la aplican como la interpretación ya acabada y correcta de la ley. Y es sorprendente realmente cómo pueden 5 jueces pronunciar tantas sentencias en el curso de un mes. Felicitamos a los jueces de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia y lo hacemos de conocimiento público porque quizás no todos los abogados incursionan en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia para ver cuál es el devenir institucional. Claro, y que realmente se tiende a hablar o a desdeñar, y cuando hay aspectos positivos de la administración de justicia, este cenáculo histórico que es pasado y presente, preocupado por el destino dominicano y por la seguridad jurídica en República Dominicana, tanto su productor como don Felio Federico Germán Medrano. Nosotros felicitamos a la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia y una Cámara integrada por un autor tan importante en el ámbito de la doctrina jurídica dominicana y que se formó bajo el tutelaje de Rafael Luciano Pichardo, como es el magistrado Napoleón Esteves Lavandiel, que es uno de los autores más importantes en el ámbito del derecho civil de la nueva doctrina jurídica dominicana. Ahí tenemos también a Samuel Arias Arseno, que es un juez muy capaz, un autor importante también que ha publicado obras de jurisprudencia en materia de deferimientos. Ahí tenemos también a la magistrada Vanessa Acosta, que subió de la jurisdicción laboral, pero que realmente es una mujer con una capacidad de trabajo y una entrega y una, diríase, con un amor que es dedicada completamente a sus actividades jurisdiccionales. Pero también está ahí el magistrado Justiniano Montero. Exacto. Y la magistrada presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte Pilar de Justicia, Jiménez. Pilar Jiménez, que son 2 jueces también Claro. de una alta capacidad jurídica, Claro. de una honestidad como jueces y como Exacto, profesionales del todo. derecho. Exacto. Y de una capacidad de trabajo extraordinaria. No, y Justiniano es un juez de carrera que yo lo conozco desde que fue juez de paz en la Barahona. Él es un hombre que ha ido ascendiendo. A Justiniano y a Samuel lo conozco yo desde que entraron, desde que fueron postulados para ser jueces. Imagínese. Comenzaron en primera instancia. En la reforma del 97. Exacto. Que se hizo la reforma del 97. Y ha sido con una la concertación trayectoria ahí de honestidad, Sí. de dedicación al trabajo, de producción jurídica y de capacidad. Realmente hay que decir que en estos momentos la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia satisface los anhelos que teníamos los abogados durante decenios, ¿verdad? Exacto. De que hubiera una Suprema Corte de Justicia, una Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia
que satisfaciera nuestras aspiraciones, Claro, nuestros y anhelos. hay que reconocerle. No es que no hubieran antes también gente capacitada y brillante, como el mismo doctor Rafael Luciano Pichardo. Y muchos jueces ahí. Oye, tú quieres jueces más serios, capacitados, honestos, brillantes que Manuel Berger Chipani como presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Claro. El magistrado que fue juez que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también que fue presidente después de Berger Chupani. Mariano Germán. No, Mariano después, Mariano también, pero no recuerdo ahora, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y presidente de la Suprema Corte de Justicia después de Manuel Berger Chupani. No, porque después de Manuel Berger Chupani quien viene es Jorge Subero Isa. No, antes de Jorge Subero Isa, ¿recuerda? Manuel Contín Aybar. Contín Aybar, Néstor Contín Aybar también. Esos son realmente los presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia durante todos los años de nuestro ejercicio. Han sido jueces brillantes, meritorios y que merecen el reconocimiento de la opinión pública y particularmente el reconocimiento de los que ejercemos la profesión del derecho en la República Dominicana. Bueno, ya lamentablemente, amigos televidentes y don Sergio Federico Germán Medrano, hemos llegado al crepúsculo de este espacio de televisión que es pasado y presente, donde siempre tratamos temas de la contemporaneidad. Hoy don Sergio Federico Germán Medrano ha hablado con mucha lucidez y con los credenciales que es acreedor, como me ha señalado con mucho acierto nuestro amigo común Luis Miguel Pereira, de que una de las mentes más lúcidas del derecho dominicano ha señalado y ha alertado al país sobre el anteproyecto de la ley de extinción de dominio. Yo quiero que los legisladores y el país que tiene una conciencia crítica depurada y todos los estamentos de la sociedad reflexionemos para que nos demos un salto al vacío o que se crea una legislación que vaya a trastornar la vida jurídica y social de la sociedad dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.